De Gareca Ahí viene la diferencia. a Félix Sánchez Vaz, ¿hay un continente de diferencia? Claro. ¿Hay un océano de diferencia entre ambos? Sí, en el conocimiento que tenemos, sí. ¿Y en dónde podemos comprarla? No sé, solo la venden donde Sudamérica. ¿Qué? ¡En Sudamérica! Hola a todos sudamericanos, sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano, americano, de todo el continente, como ustedes ya lo saben. Estamos aquí, no sé si decirle escándalo, si decirle obviamente noticia sorpresiva, pero bueno, como ustedes ya lo sabrán, como ustedes ya habrán visto en el video anterior, estamos hablando de la contratación de Félix Sánchez, el español, como entrenador de la nueva selección ecuatoriana, así como entrenador de Ecuador. Y aquí obviamente, ya habiendo hablado de él, la opinión, la crítica que habrán visto en el video anterior, si no se los dejo acá abajo en los comentarios, vamos a estar viendo, reaccionando, analizando, opinando también qué dice la prensa ecuatoriana, sí, los ecuatorianos, acerca de la contratación de Félix Sánchez. ¿Cómo lo ven como entrenador de Ecuador? ¿Qué opinan? Después de todo el revuelo que se ha armado, de recién ahora hacer la contratación, bueno, todo lo que opinan ellos, obviamente, y ustedes del otro lado, también lo pueden hacer acá abajo en los comentarios. Pero bueno, vamos con todo, sin mucho más. Se suscriben al canal los que no lo estén, acá abajo con el botón rojo, activan también la campanita, muy pero muy importante antes de participar en el debate que se arme acá abajo en los comentarios. Y ahora sí, vayamos a ver qué opina la prensa de Ecuador sobre la contratación de Félix Sánchez como el entrenador de su selección. Sí, porque para ver tienes que poner la atención del caso. Y estábamos en la previa o en el post del partido de Ecuador en Qatar. Eso es realmente lo que pasaba. Sí, fue decepcionante. Pero decir, se preparó 5 años. Claro, esa es una parte de la historia. Porque la historia también dice que Félix Sánchez Vaz ganó la Copa Asiática. Claro. Sí, ¿a dónde queda eso? Que eso ganó la Copa con Qatar, a milagro con Qatar. Sí. Y Qatar estaba, no hay más estaba que desierto, Japón, por petróleo y ejemplo. dinero. Y además, Fútbol nunca. políticamente Arabia Saudita es mucho más. No, Roberto Mar, y no se olvide que Asia no es pues solo Arabia Saudita. No ganó la Copa del Medio Oriente, ganó la Copa Asiática. Claro. Donde está Japón, donde está Corea del Sur. Vale donde está reconocer lo que Australia, realmente Y una hizo bien, obvio. creciente China. donde está Arabia Saudita. Entonces ahí ganó. O sea, medio injusto decir, sí, fracasó en el mundial, yo creo que le fue mal. Pero Sí, es verdad, como pensamos que papelón. podía ir. ¿Cómo le fue el técnico dirigiendo a Sudáfrica en la Copa del Mundo del 2010? Nadie es que lo aplaude hasta el día de hoy al técnico de Sudáfrica, ¿no es cierto? Porque es difícil, hay mucha expectativa, eres de local, eres el que arma la fiesta y pierdes. Sí, contra Ecuador ese equipo fue un espanto. Ahora, La verdad que la sí. pregunta que Con le los mencionábamos, tres iguales fue de malísimo. Gareca Ahí viene la diferencia. a Félix Sánchez Vaz, ¿hay un continente de diferencia? Claro. ¿Hay un océano de diferencia entre ambos? Trayectoria, sí, en el conocimiento que tenemos, sí. Porque Trayectoria, Gareca un- dirigió una selección peruana que clasificó una vez al mundial. Diferente. Y la otra se quedó en el O repechaje. sea, Gareca, la diferencia de Félix Sánchez Vaz obviamente está en la edad, en los partidos También recorridos, es más joven. en la experiencia. Más joven. Claro, bastante más joven, creo. Sí. Bastante más joven, creo. Sánchez Vaz no ha dirigido un equipo en primera. Vea, lo, 47 años tiene Félix Sánchez Vaz. Si la memoria no me falla. lo que aquí hay que apostar, y eso tiene que tener cuidado la Federación Ecuatoriana de Fútbol, a la cual yo considero se metió solita en un cajón sin salir. ¿sí? Y no puede con Gareca por la parte económica y está bien, porque Tal cual. tampoco le vamos a obligar a la Federación que empeñe, hipoteque. No, obvio, el hay que futuro del fútbol manejar bien ecuatoriano lo pagando económico. cantidades que no se puede, ¿ok? En eso quedamos de acuerdo. Pero creo que está ahí buscando el técnico y con quién sorprendo y qué nombre puedo sorprender. No nos sorprenda con nadie. Contraten a alguien que ustedes... Fuerte al medio, a lo seguro vayan. Estén conscientes, le va a hacer bien al fútbol ecuatoriano. Tenga el mayor o menor trayectoria y recorrido. Sea español, sea sudamericano o ecuatoriano, no importa, pero con el convencimiento de que están contratando un técnico que le va a hacer bien a una generación de jugadores. Yo no quiero caer en aquello, Roberto y Sebastián, de generación dorada. No. Pero hay una generación, generación de muy jugadores importante. importantes. Claro, es una Entonces, no selección a estresen a aprovechar. esos jugadores. Porque también un técnico que no sepa manejar aquello... Sí, puede embarrarla. todo. Puede embarrarla, Ya. definitivamente. Entonces, analicen bien. Y si se tienen Sí, que tomar analizar. un mes más, ya quedaron en mal predicamento. ¿Para qué ofrecen si no pueden cumplir? Pero no por el apuro. No, ya tenemos el Exacto, técnico. sin apuro, No. sin apuro. ¿Por qué? Ya fallaron, ya cometieron un error. Que Tan ese error no críticos, les impulse a un error mayor y analicen bien. Yo, la verdad, no me siento en el conocimiento y la capacidad de decir quién es Félix Sánchez Vaz. O sea, podemos leer, un poco desmenuzar su trayectoria, pero no es una trayectoria profunda. Técnico de 47 No, obvio. años, como decía Sebastián, nunca dirigió en la primera división. Es de estos técnicos que se sembró en la Academia Aspire, que es la academia que desarrolla el fútbol en Qatar. Y en donde varios técnicos Sí, ahí españoles, estuvo Xavi Hernández, por ejemplo. encontraron su plataforma. Sí, ahí estuvo Tal Xavi cual. Hernández. Lo que pasa es que le han invertido mucho dinero. Le invirtieron mucho dinero. ¿Para qué le invirtieron? Para Copa del Mundo. No se les dio los resultados. Sí organizaron una gran Copa del Mundo. Ya las cosas están. Las cosas están. Pero
Ahora, ¿es una buena opción para Ecuador? No sé si la federación está apelando a esto que, por ejemplo, ha pasado en Independiente del Valle, que ha venido Renato Paiva nunca dirigió un equipo. Salió campeón del fútbol ecuatoriano. Nunca dirigió un equipo mayor. Tal De cual. la Serie A. De la Serie A. De la primera división. Miguel Ángel Ramírez no había dirigido tampoco un equipo. O sea, para no ser... Con una trayectoria. Claro, le están pequeñita, dando ya es campeón de la- posibilidades. No o sé sea, si está apelando un poco hay a eso, casos. se identifica con eso. La FEF ve... De que no hay experiencia A mí me resulta curioso mucha incluso y- desde lo económico. Félix Sánchez Vaz está ya fuera de Qatar. Ya. Está fuera de Qatar. Sí, él renunció, Sí, lo pero- sacaron lo después de sacaron, Pero yo Claro, cuando me claro. refiero fuera de Qatar, está fuera de la Academia Spire, está fuera de todo lo que es el entorno fútbol Qatar. Porque me Sí. sorprendió incluso desde lo económico, ¿ah? Desde lo económico, porque... Porque allá debe Claro, debe haber renunciado Ya, económicamente a... allá dirigiendo Y no haciéndolo tan bien. a allá lo dirigiendo suyo. una selección de la universidad puede ganar $1 millón. Claro, Sí, claro. La verdad. Entonces, La federación se ha equivocado, el técnico se puede equivocar, a veces los jugadores también se equivocan. Cuando juega, quieres que gane. No es que acá el presidente... No, obvio, nadie quiere que le vaya mal, No, o sea, que- juega. A mí Sánchez Vaz no es un hombre que me quita el sueño, me parece... pero ¿qué nombre nos puede quitar el sueño? O sea, porque a ver, mira que yo soy muy crítico, quizás No, a aquí en mí la Gareca mesa me encantaba, del más me crítico. Ya, gustaba mucho, ok, me gustaba Gareca sí, pero ya nos vamos dando cuenta que Gareca fue un anhelo como cuando quieres algo que no te lo puedes comprar. Sí, Gareca ya es nos vamos dando cuenta que fue un imposible. error de la Muy federación caro. de alguna manera Sobre todo el error en insistir sabiendo que insistir, no puede. exacto, no podíamos, Que no no hay la podíamos, ya capacidad está, pero se económica, equivocaron. Pero, porque vamos con lo que dice Sebastián, Félix Sánchez Vaz no es un técnico que me ilusiona, ¿ya? Y todos Papá, están no, ahí con pinzas tomándolo todavía. Yo pregunto, Pero Alfaro Reinaldo... tenía su récord. Bueno, no Roberto Mar, pero ¿usted le ilusionaba? A mí no. Yo lo conocía, ilusionado. Alfaro lo conocí personalmente como comentarista de cadenas colombianas. Yo siempre les dije, Alfaro me parece que es un tipo que ve bien el Sí, fútbol. sí, pero no ilusiona. A ver, yo entiendo a Sebastián cuando dice Venía de ilusiona. Boca. Pero cuando Sebastián Boca era un dice, referente de Sudamérica. venía yéndole mal en Boca, para contar la historia completa. Sí, venía No, yendo de mal, pero tiene mucha Roberto Márquez es mucha muy grande, es muy grande. En Boca, si trayectoria. no eres campeón, El fracasas. Víctor Pereira es un fracaso en Flamengo, ahorita. Sí, ese es. ¿No es ¿No se cierto? ha ido todavía? No se ha ido, sorpresivamente. Dios mío. O sea, ya dirigió Flamengo, pero ha sido un fracaso. Eso. Reinaldo Rueda nos ilusionaba. Pero ya venía dirigiendo un mundial. Sí, Sebas, pero nos ilusionaba. No, A ver, no. No, a ver, Reinaldo para cambiar el Rueda, tema. Acá no va a sé. llegar... Ojalá algún día sí. Acá no va a llegar en este momento Gallardo. Por ejemplo. No, No, te van a Gallardo traer no, a Jürgen tampoco. Klopp porque patinó con el Liverpool, aunque ya le hizo 7 Marcelo Bielsa. No, usted sigue con... No te Bueno, van pero es un técnico que va a ilusionar a muchos. No, Esa no, podía no, ser, no, ¿eh? no, cuando vino el Pacho Maturana, que Parece creo que que era... tampoco alcanzamos a traer a Guillermo Almada. O sea, que por no ejemplo, ilusionaría, tampoco algunos me van a decir, no, yo creo que por ejemplo, Almada. yo creo que Guillermo Almada ilusiona a muchos en Guayaquil, sobre Cuando todo. vino el Bolillo Gómez, cuando cogió Suárez, no es que te ilusionaste, pero... No, pero el Bolillo ya tenía su trayectoria. Tenía una Están tirando trayectoria. nombres Viene sin el profesor nombre, Rueda, pero también, difícil. también. Mundial Sí. con Honduras, está por ahí. A mí no. A ver, y además, ¿por qué? Porque me encanta cuando el periodismo desde su lado quiere justificar una contratación o una. No dicen no, porque la FEF no ha dicho nada. Soy muy claro en aquel. A eso iba. ¿Cuánto cierto es lo de Sánchez Vaz? No, todo como lo de Gareca, que Pablo tenía que ser Bento lo presentado tiraron. Ese ayer. es un video Así, que todavía no estaba del todo fijo, y se pero lo llevaron tan ya está rápido confirmado. como- Que es Gareca, el para entrenador. los primisieros tenía que ser presentado ayer. Está entrenando en Vélez. La información no hay, pero me gusta cuando el periodismo se dedica a un poquito darle la vuelta, ¿no? Y justificar una contratación. Te dicen, es que es un técnico que trabaja en formativas, que trabaja con los jóvenes. Si queríamos eso, teníamos a la mano a Jorge Fortunato Cérico. Y si quieres, porque dicen, no, es que conoce de la Spire Academy y obviamente los muchachos de Independiente, que no es tampoco esa relación. Teníamos a Miguel Ángel Ramírez, a la mano. Sí, Dices ahí, ¿quieres uno que conozca Independiente porque es la base de la Exacto, selección? pero que conozca. Ya. tal cual, tal cual. Lo que remarcan es cierto, ¿no? Había varias puntas, había varios candidatos por diferentes motivos y terminan optando uno que quizás no tenía relación con casi nada de Ecuador, ¿no? Alguien totalmente ajeno a la selección ecuatoriana que poco tiene como para identificarse, ¿no? Es difícil de entender la decisión, pero como decían también ellos, ¿no? O sea, uno no quiere que le vaya mal a Ecuador porque sienten que se eligió mal, no, todo lo contrario, ojalá le vaya bien, ojalá sea una sorpresa, ojalá tenga el apoyo necesario y que se le vayan dando también los resultados. Nadie quiere lo contrario, pero sorprende y mucho la decisión de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. No es simple asimilar que el técnico español, Félix Sánchez, venga firme después de que Gareca no se pudo, después de que sonaba el nombre de Miguel Ángel Ramírez, como decían ellos, de Célico, que lo tenían también a la mano, muchos otros nombres que tenían cierta similitud con Ecuador, ciertas coincidencias a la hora de poder encajar, ¿no? De hacer un match con la selección y bueno, sin embargo hacen muchísimo ruido y dejan en claro sus opiniones, sus críticas constructivas y todo lo que deja esta contratación del español para la selección ecuatoriana, que repetimos, nadie quiere que le vaya mal, todo lo contrario, ojalá le vaya muy bien, pero bueno, suena fuerte, es algo contradictorio, pero bueno, así es y obviamente así tendrá que ser y ojalá que le vaya muy pero muy bien.
Así que bueno, gente, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si es así y si quieren más sobre esta nueva contratación de Félix Sánchez, se pueden suscribir acá abajo con el botón rojo. Activan también la campanita para no perderse ninguno de los videos. Muy pero muy importante que dejen ese enorme like, dedito para arriba si les gustó el video. Dejen sus comentarios, sus pensamientos acerca de esta contratación, si están de acuerdo o no con los comentaristas que hemos escuchado. Todo, absolutamente todo acá abajo en los comentarios. No se olviden de compartirlo y nos vemos en el próximo video. Chau, chau, chau.